en el Aeropuerto Internacional Stewart de Nueva York en Estados Unidos. Este es el avión que transportó a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores tras haber sido capturados y extraídos de Venezuela por parte del gobierno de Donald Trump en la madrugada de hoy, 3 de enero de 2026. Y es que a lo largo de la jornada se han conocido detalles de lo que ha sido la captura, la extracción del presidente Nicolás Maduro y de su esposa hacia territorio norteamericano, y hace pocos minutos se conoció que la aeronave tuvo un aterrizaje de emergencia en Puerto Rico, esto por cuenta de un quebranto de salud que habría presentado Maduro en todo este desplazamiento. Sin embargo, también hay que hacer un recuento de todo lo que se había generado hasta ahora, y es que fue sacado de Caracas en una aeronave, trasladado en un avión, en un buque hacia la bahía de Guantánamo, y una vez en la bahía de Guantánamo nuevamente fue embarcado en esta aeronave con destino a la ciudad de Nueva York. Podemos observar, Angie, algunas imágenes dentro del avión. Se ven algunos agentes de la DEA que serían ya para los la que bajada de Nicolás Maduro. Realicen la escolta de Nicolás Maduro, quien en pocos minutos, una vez descienda de esta aeronave, sea trasladado al Centro de Detención Metropolitana en Brooklyn, una de las cárceles más temidas en los Estados Unidos y que es catalogada como un infierno. Y que allá es donde están presos por corrupción. Varios ejemplos: está el rapero Sam Diddy Combs, está el cabecilla del cártel de Sinaloa, más conocido como Ismael El Mayo Zambada, también está el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, está el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna. Diferentes personalidades en su momento de la vida pública, de la vida política, y que han terminado detenidos en los Estados Unidos, y donde ahora permanecerá Nicolás Maduro una vez descienda de esta aeronave acompañado por las autoridades norteamericanas, los agentes de inteligencia, agentes también de la DEA, quienes han realizado todo este proceso de extracción, de escolta, de seguimiento, luego de esos dos comandos de la fuerza élite, de esa tropa de élite de los Estados Unidos, que a las 2 de la mañana encabezó los bombardeos y, por supuesto, la detención, la captura en la ciudad de Caracas. Las imágenes que estamos viendo, Víctor, ya se empieza a ver más movimiento para esa bajada de Nicolás Maduro. Y lo que se espera, según han dicho las autoridades estadounidenses, es que sea llevado ante una corte de Nueva York para enfrentar cargos de corrupción y narcotráfico y otros delitos. Esos son los que se le va a hacer Nicolás Maduro, llevado a esa corte de Nueva York. Y es que se puede ver el movimiento, ya no solo los agentes de la DEA, sino también algunos que portan las chaquetas del FBI, ese movimiento intenso que se comienza a generar ya en el centro de la aeronave de este avión, en el cual fue trasladado durante las últimas horas el presidente de Venezuela, el dictador Nicolás Maduro, y en torno a toda la situación que se ha venido conociendo desde la madrugada de este sábado, también han trascendido esta serie de cargos por terrorismo, por narcotráfico, que fueron confirmados a través de un extenso comunicado por parte de la fiscal Pam Bondi, donde reiteraron ese indictment que se había conocido en 2020 y que fue una vez más ratificado por las autoridades norteamericanas allí en Nueva York, donde será procesado, donde comenzará todo el proceso judicial y donde se espera a partir de ahora termine recluido el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, luego de esta operación que ha sido catalogada como una operación quirúrgica por parte del propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Donald Trump, quien hace un par de horas también dio una rueda de prensa, dio esas declaraciones donde decía que van a manejar la situación de Venezuela hasta que sea posible hacer una transición del poder en Venezuela. También dijo Víctor, que van a administrar el petróleo hasta que haya una transición segura y legal, y que por ahora no se contempla un segundo ataque, pero si toca hacerlo, lo harían. Eso dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y además dio a conocer que, acompañado
de Marco Rubio, acompañado del jefe del Estado Mayor y además de otra serie de funcionarios allí en Mar-a-Lago, en su residencia privada en el estado de la Florida, dio a conocer que ellos serían los encargados de ayudarle a gobernar Venezuela hasta tanto se pudiese dar esa transición. Sin embargo, también aseguró que Marco Rubio había sostenido una conversación clara con la vicepresidente de Venezuela y había asegurado que se había mostrado conforme y abierta a cooperar con todo el proceso que se vendría a partir de este momento para poder realizar esa transición. Sin embargo, continúa en vilo, Angie, ¿qué va a pasar? Si va a continuar la vicepresidenta al mando del gobierno, si va a ser el presidente electo Edmundo González, quien ganó las elecciones del 28 de julio de 2024, quien retorne al país y asuma ese poder. Por ahora son muchas las preguntas, los interrogantes para saber qué va a pasar. Claro que sí. Además, Víctor, también en esa rueda de prensa Trump mencionó que Cuba será algo de lo que acabarán hablando prontamente. Entonces, ahí también surge la duda si Cuba sigue siendo el otro país que le vaya a pasar. Eso también importante, el desarrollo económico, social y político en las zonas fronterizas, como es Arauca, como es en La Guajira y como es en Cúcuta. Esas informaciones que se han comenzado a conocer, que surgen luego de la intervención de estas tropas de la Fuerza Delta de los Estados Unidos que permitió la captura de Nicolás Maduro, su extracción desde Caracas, luego su traslado en una aeronave hasta uno de los buques que tenía el gobierno norteamericano allí muy cerca de las costas de Venezuela, su posterior traslado hacia Guantánamo y de allí nuevamente embarcado en una aeronave que es la que estamos viendo a esta hora en Cable Noticias, en directo para todos ustedes con esta transmisión especial, y es la llegada de Nicolás Maduro a Nueva York. Este aeropuerto, Angie, queda distante porque es a cerca de 150 kilómetros. El puerto de Stewart de Nueva York. De la cárcel donde va a permanecer recluido y donde va a comenzar a afrontar este proceso. Víctor, los cargos que se le señalan a Nicolás Maduro en Estados Unidos. Washington lo acusa de liderar el cartel de los Soles, que es una organización que habría apoyado a grupos criminales como el Tren de Aragua. Además, también de utilizar la droga como arma contra el país norteamericano. En ese texto que ellos publicaron también asegura que el régimen de Maduro era un poder ilegítimo y recordó las elecciones en 2018 y en 2024, esas últimas en las que compitió con Edmundo González, quien es el líder de la oposición de Venezuela, hoy exiliado en España tras esa persecución de ese régimen, del régimen chavista. Y es que en el marco de esa publicación que hizo la fiscal Pam Bondi, también fue enfática en asegurar que ambos detenidos, es decir, tanto Nicolás Maduro como su esposa Cilia Flores, van a afrontar los delitos de narcotráfico, de corrupción, allí en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, y voy a citarla, ambos enfrentarán pronto la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en juzgados estadounidenses. Una publicación en la cual hizo alusión y dejó ver la fiscal Bondi que iba a caer todo el peso de la ley en contra de los dos detenidos y luego de esta operación perfecta como ha sido catalogada por el gobierno norteamericano. Pero en ese documento también se trata de una versión ampliada que se presentó en marzo de 2020 contra Nicolás Maduro, que agregaba nuevos cargos y nuevos acusados, entre ellos lo que usted acaba de decir, Cilia Flores, la esposa, y uno de sus hijos, quien es Nicolás Maduro Guerra, el hijo único de Nicolás Maduro. Y ¿qué pasa? Según ese documento judicial, los cargos también incluyen narcoterrorismo, importación de cocaína a los Estados Unidos y delitos con armas y artefactos destructivos. Y estamos hablando de un documento de cerca de 25 páginas que normalmente lo maneja el Distrito Sur de Nueva York, donde se relacionan todos los casos de narcotráfico que adelantan los Estados Unidos contra diferentes integrantes de carteles a nivel mundial. En este caso,
contra Nicolás Maduro y su esposa. Vemos movimiento, personas que continúan saliendo por la parte central, por esa parte central del avión en el cual permanece aún Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores luego de esa captura y de ese traslado a territorio norteamericano. Y por supuesto todos los detalles que se han venido conociendo y que usted bien los menciona, Angie, donde la fiscal Bondi comenzó a ampliar el espectro para poder dar a conocer que si bien capturaron a dos de los líderes del cartel de los soles, dejaron abierta la puerta para ir por más, porque Donald Trump aseguró que estarían a puertas de una segunda operación. Sí, señor Víctor, y es que en esta acusación de la que hemos estado hablando también incluye a Diosdado Cabello, ministro del Interior de Venezuela, y quien es considerado como uno de los hombres claves de este régimen de Maduro. A todos estos mencionados se les señala, entre otras cosas, de haberse aliado, ojo Víctor con esto, con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, más conocidas como las FARC, así también con carteles criminales para hacer llegar toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Y por Nicolás Maduro, recuerden ustedes que Estados Unidos, el gobierno norteamericano, ofrecía una recompensa de $50 millones por información que permitiera esas imágenes que estamos viendo hoy. La captura de Nicolás Maduro, quien es el líder, de acuerdo al gobierno de Donald Trump, del llamado Cartel de los Soles, también del Tren de Aragua, de esta organización criminal que se expandió a lo largo y ancho de todo el continente y que salió de la cárcel de Tocorón allí en Venezuela, y que por supuesto el presidente Nicolás Maduro habría auspiciado, según todo este proceso que adelanta el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que agradeció al presidente Donald Trump por lo que catalogó como su valentía para exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense y para mostrar esa valentía de las Fuerzas Armadas que realizaron lo que han definido ellos como un operativo increíble y exitoso para conseguir esta misión de captura, al mismo tiempo que le llevamos a ustedes en esta transmisión especial imágenes en directo desde Nueva York, imágenes de CNN, de la aeronave en la cual fue transportado el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores, luego de su detención en la madrugada de este sábado en la ciudad de Caracas, y donde entre esos detalles, Angie, se ha conocido que intentaron refugiarse en un búnker, un espacio blindado con puertas de acero. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que fue tan rápida la intervención de su Fuerza Delta que no les permitió a ellos llegar a esos escasos metros de desplazamiento para ingresar a ese búnker. Es que lo que dijo el presidente Donald Trump en esa rueda de prensa es que la operación se realizó en conjunto con las fuerzas del orden de los Estados Unidos, Víctor, y que utilizaron 150 aeronaves. Que hay una frase que él mencionaba, y es que todo el ejército de Venezuela quedó sin poder, que en medio de esa operación todo estaba oscuro, que las luces estaban apagadas en Caracas y que ellos dos, quien es Cilia y quien es Nicolás Maduro, los dos se van a tener que enfrentar a la justicia. Otro dato que mencionó el presidente Trump, y es que no hubo ningún herido. No hubo ningún herido a pesar del intercambio de disparos, porque aseguran que alcanzaron a generarse una serie de enfrentamientos allí en la residencia, en el predio en el que fue ubicado Nicolás Maduro y su esposa. Una vez ingresaron las tropas de Estados Unidos, esta Fuerza Delta, los dos comandos de Fuerza Delta, se generó el intercambio de disparos. Hubo heridos por parte de las fuerzas de defensa de Nicolás Maduro, pero no de las tropas de los Estados Unidos, y en eso fue enfático el reporte entregado por el propio presidente norteamericano Donald Trump, que además de esas estadísticas de las 150 naves, dio a conocer que todas partieron desde diferentes puntos del hemisferio. No salieron todas ni desde la Florida ni desde los portaaviones que ya se habían desplazado hacia territorio venezolano. En ese momento seguimos viendo ese movimiento en el avión que acabó de aterrizar en el aeropuerto de Stewart de Nueva York, quien trae a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia. Hay otra cosa, Víctor, y es importante, y es que este régimen de Maduro estaba bajo investigación por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional por casos de violaciones a los derechos humanos documentados desde el año 2014.
unos procesos que se venían siguiendo por parte de las autoridades norteamericanas, que siempre fueron desvirtuados o negados por el propio régimen, y que hoy, una vez se conoce la intervención del gobierno norteamericano, de estas fuerzas allí en la ciudad de Caracas, ellos comenzaron ya a hacer esa petición para que fuese precisamente la comunidad internacional la que ayudase a presionar para que se entregara una serie de evidencias y de pruebas de vida del presidente Nicolás Maduro. Incluso la vicepresidenta ha sido enfática en asegurar que él es el presidente de Venezuela, que es al único que reconocen, y por eso también ya entregó el decreto de conmoción exterior, donde aseguró que fue firmado días atrás por el presidente Nicolás Maduro, y por eso solicitó su acción inmediata para comenzar a generar una serie de movimientos dentro del país y poder desplegar sus tropas también en lo que han catalogado como la defensa de su territorio. Víctor, sí señor, y es que también quiero resaltar algo, y es que bajo este régimen de Maduro hay una cifra, y es que según ACNUR, esto fue el más grande éxodo de la historia reciente de América Latina. Según los datos, casi 8 millones de venezolanos abandonaron su país entre el 2016 y el 2022. Entonces, siendo las 5:14 de la tarde, en esta transmisión especial en Cable Noticias, vamos a invitar a Natacha Rojas, politóloga e investigadora venezolana. Natacha, muy buenas tardes y bienvenida a Cable Noticias en esta transmisión especial sobre la captura de Nicolás Maduro. Muy buenas tardes, un gusto acompañarte. Natacha, ¿cómo interpretar uno esta captura, estos retos, estos desafíos también que viene para Venezuela, este desarrollo económico, social y político? Bueno, como bien lo dices, son grandes retos los que hay en este momento, mediados sobre todo por un contexto de gran incertidumbre en Venezuela. Algo que vemos específicamente y lo reforzamos con ese pronunciamiento que hubo de Delcy Rodríguez es que, si bien está esta captura y esta extracción de Nicolás Maduro, y lo que vamos a empezar a ver a partir del lunes, pareciera que el régimen no se derrumba en su totalidad, sigue resistiendo y sigue dando respuestas. Si bien en términos de seguridad fue claro que un quebrantamiento, que no tuvieron la capacidad que decían tener para la protección de quienes detentaban el poder, lo cierto es que sostienen todavía la narrativa de estar allí anclados y la narrativa de ser quienes gobiernan. Y esto está generando también un gran temor dentro de la población, y vemos una población muy asustada, con muchísima precaución, que salió a comprar enseres y algunos temas para poder resguardarse en casa, mientras esto se sigue desarrollando y se sigue entendiendo mucho mejor qué es lo que está pasando y cuál va a ser el futuro de Venezuela. Natacha, al mismo tiempo que continuamos observando las imágenes de lo que ocurre en estos momentos allí en la ciudad de Nueva York, se puede decir que, si bien hay ese escepticismo al que usted hace referencia, la línea que se va a manejar en este instante en Venezuela no es una línea tan marcada ni tan fuerte como la que había implementado Hugo Chávez y la que había implementado Nicolás Maduro. No mantienen esa línea, ni la vicepresidenta Delcy Rodríguez ni tampoco Diosdado Cabello. ¿Va a ser una línea mucho más blanda? Mira, realmente, y lo vemos, ¿no? Trump dice por un lado que supuestamente estaban negociando con Delcy Rodríguez como este proceso de transición, pero dice que no iba a permitir de alguna manera que siguiera toda esta línea del régimen en el poder. Después sale Delcy Rodríguez, que además esto ha pasado un poco por debajo de la mesa, pero es muy importante, y es que envía al TSJ del régimen este decreto de conmoción exterior que marca ciertas pautas también internas y que, como decía, su mensaje es querer demostrar que siguen firmes, que siguen fieles al proceso. De hecho, llama también muchísimo la atención que él sí no asume como presidenta encargada, o sea, ni siquiera quiere dar ese paso, sino siguen diciendo que Nicolás Maduro es el presidente y que se debe respetar como esa escogencia de Nicolás Maduro. Pero por otro lado tenemos todo un proceso que se viene gestando incluso antes del 28 de julio del 2024 y que la población de alguna forma exige y que venía esperando como este momento. Esto lo que demuestra es que Nicolás Maduro y el régimen oficialista, el régimen venezolano, no es una estructura monolítica como
como se puede creer o pasaba en dictaduras en décadas anteriores. Es una estructura mucho más grande, una estructura que tiene como diferentes focos de poder, donde hay un fraccionamiento dentro de ese poder al interior de Venezuela. Entonces hay una gran incertidumbre de cómo va a transitar esto, si esto realmente es el inicio de esa transición democrática que tanto se desea y se anhela en Venezuela. Y por otro lado están todos los procesos que tienen que ver con la rendición de cuentas en cuanto a violación de derechos humanos y la comisión de crímenes de lesa humanidad. Natacha, esa transición democrática, pero se descalifica a María Corina, entonces, ¿quién podría estar en el poder? ¿Quién podría asumir el poder en Venezuela? Mira, a mí me parece un desacierto esa declaración de Trump. Primero, hay un montón de elementos que se cruzan en su discurso, ¿no? Unos elementos que hacen el discurso muchísimo más confuso, unos elementos que no logran dar como claridad a lo que todo el mundo estaba esperando. Porque claro, cuando todos nos empezamos a enterar de lo que está sucediendo alrededor de la 1 de la mañana, era normal ese ambiente de confusión cuando a las 4 de la mañana se confirma parte de la información, pero de alguna manera esperábamos que a las 11 de la mañana, cuando se hace el pronunciamiento de Trump, hubiese como más claridad en ese proceso de transición. Y creo que las declaraciones, lejos de darnos claridad, lo que nos generó fue más confusión sobre el proceso. Ni siquiera hay como una línea muy clara frente a ello, y yo sí creo que María Corina Machado y Edmundo González son las personas que se han ganado esa legitimidad de la población venezolana y que tienen la capacidad de movilizar, que han generado confianza, esa confianza que se había perdido desde hace muchísimos años, incluso la población que está dentro y la población que está fuera del país. Entonces yo sí creo que el rol de María Corina Machado y el de Edmundo González son fundamentales en un proceso de transición democrática en Venezuela, sin perder del foco, por supuesto, el bienestar y la garantía de los derechos humanos de la población venezolana. En este caso, porque con las declaraciones que dio el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en torno a María Corina Machado, ellos sí tendrían una garantía de seguridad para regresar en estos momentos de tensión al país, para comenzar a liderar esa transición, para ser parte de ese proceso. ¿Usted cómo puede analizar eso, Natacha? Yo creo que en este momento, o sea, al sol de hoy cuando son las 5:20 en Colombia, 6:20 en Venezuela, no hay garantías todavía para ninguno relacionado con un proceso de transición democrática. Y por eso insisto que el ambiente, a pesar de que aviva otra vez como una esperanza de una transición medianamente negociada en Venezuela, no hay claridad sobre el proceso. Un ejemplo claro de ello, además de del símbolo que puede ser la llegada de María Corina Machado y Edmundo González y las pocas, digamos, como herramientas e institucionalidad para gobernar de manera efectiva o tener un gran nivel de gobernabilidad, son, por ejemplo, los presos políticos. Sabemos que en Venezuela hay casi 1.000 personas detenidas por razones políticas, muchas de ellas incluso desaparecidas. Recordemos que desde diciembre estas personas se habían movido de centros de detención y no sabemos en dónde están. Hoy, Natacha, te vamos a interrumpir un momento porque comienza a darse movimiento en el avión. Comienzan a salir ya algunos de los agentes de la DEA, agentes que venían escoltando todo este procedimiento. Ya se iluminaron las escalinatas de la aeronave y por donde se espera que en contados segundos ya haga su aparición el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, detenido durante la madrugada de este sábado, y por supuesto donde se concentran todos los focos de atención a la expectativa para conocer cómo será ese desplazamiento, cómo va a poder realizarse esa llegada también allí hasta el centro de detención, hasta la cárcel donde va a permanecer recluido y donde se continúan. Entonces vemos imágenes en directo vía Reuters y que les llevamos a ustedes a través de Cable Noticias, esas imágenes que se conocen a nivel mundial, los primeros detalles de la salida ya del presidente Nicolás Maduro, escoltado por todos los agentes que permanecían en este avión, que lo sacaron de Venezuela y que ahora lo van a escoltar allí en Nueva York para lo que será su centro de reclusión.
Sí, señor Víctor, en ese momento seguimos viendo ese movimiento de los agentes que en ese avión que llegó al Aeropuerto Internacional de Stewart de Nueva York, en el condado de Orange, a unos 115 kilómetros al norte de la ciudad. Se puede apreciar ya la imagen de Nicolás Maduro, esposado, caminando con dificultad, acompañado de 3 personas para poder hacer ese desplazamiento en las escalinatas y haciendo el descenso inmediato de lo que es ya esa salida de la aeronave. Señor Víctor, ahí estamos viendo a Nicolás Maduro bajándose de ese avión porque llega a Nueva York, exactamente al aeropuerto de Stewart. Después de eso, Víctor, él va a ser llevado a una corte de Nueva York para mirar los delitos de narcotráfico y terrorismo, entre otros. Y donde ya cae la noche en la ciudad de Nueva York, recordemos que están en pleno invierno, por supuesto, oscurece mucho más temprano, y donde se pueden ver algunos focos de ese desplazamiento, de esa fuerza de policía, de esas autoridades norteamericanas escoltando en todo el centro. Se puede apreciar a Nicolás Maduro, por supuesto, por su talla, por su envergadura, pero caminando con esa dificultad, como solo se ve en las películas norteamericanas, con las esposas a pies y manos, haciendo ese desplazamiento, ese recorrido, y era una imagen de la cual el mundo estaba expectante. Expectante, Víctor, y hoy 3 de enero de 2026 la estamos apreciando. Ahí estamos viendo a Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela, siendo esposado, caminando lento, con bastante dificultad, bastante guardiado. Varias seguridad en ese momento de Nueva York, en el aeropuerto de Nueva York. A Nicolás Maduro se le acusa de liderar el cartel de los Soles, una organización narcotraficante que habría apoyado a grupos criminales del Tren de Aragua, uno de los tantos delitos por los cuales también se le acusa. Ahí estamos viendo que lo van a llevar seguro a una zona de detención. Ya allí será nuevamente hacer ese desplazamiento, ingresará a una de esas camionetas blindadas, camionetas negras con las cuales se va a hacer el desplazamiento. Caminó cerca de 100, 150 metros, pero custodiado por al menos 25, 30 hombres de diferentes fuerzas del orden de los Estados Unidos, que eran las que se encontraban en esa aeronave que partió desde la bahía de Guantánamo. Sobre las 4:30 de la tarde. 4:30 de la tarde desde la bahía de Guantánamo, pero que había hecho ya esa escala en Puerto Rico por algunos quebrantos de salud de Nicolás Maduro, y que ya ahora allí en Nueva York comenzará su desplazamiento terrestre en un segmento, pero también ya está dispuesto un helicóptero que será el que lo lleve ya al destino final, que será la cárcel. La cárcel es de Brooklyn, donde están los principales acusados de corrupción. Los mencionábamos al principio de esa transmisión especial. Entre ellos están varias figuras, como el cabecilla del cartel de Sinaloa, el expresidente de Honduras, también está el exsecretario de Seguridad Pública de México, y el más reciente, Víctor, el líder de la banda ecuatoriana Los Choneros, quien es José Adolfo Macías, más conocido como alias Fito, quien fue el primer delincuente de ese país extraditado de los Estados Unidos, y ahora va a llegar Nicolás Maduro, quien es el líder del régimen venezolano. Natacha, regresamos con usted para que nos haga ese análisis de primera mano de esas imágenes que acaba de conocer el mundo. El presidente de Venezuela escoltado, esposado de pies y manos. Análisis sobre... Sí. Natacha, retomamos con este análisis sobre la llegada de Nicolás Maduro a Nueva York. Como Víctor preguntaba, ese análisis, cómo interpretar esa imagen que hoy le da la vuelta al mundo, viendo al líder del régimen venezolano llegando esposado, con dificultad al caminar y con varia seguridad alrededor de él.
Bueno, sabemos que un proceso de transición democrática no es un proceso de la noche a la mañana y de hecho no hemos visto eso en el discurso de Trump cuando hace esta rueda de prensa, ¿no? Digamos que falta mucho, pero indiscutiblemente esta imagen es una imagen histórica, es una imagen que muestra de alguna manera que a pesar de que el proceso, y como bien ustedes lo han dicho, este proceso que se abre en Estados Unidos y que inicia el lunes en Estados Unidos no tiene nada que ver con la violación de derechos humanos, y esto es muy importante. Tiene que ver con delitos de narcotráfico y de terrorismo. Esto abre una puerta para el proceso de rendición de cuentas de los perpetradores y violadores de derechos humanos en el contexto venezolano. Así que estas imágenes y todo lo que hemos vivido hoy sin duda es un proceso histórico que puede abrir o puede dar el punto de inicio para la reparación y la reconstrucción en Venezuela, que es un proceso muy largo, que tiene muchas etapas, que será muy doloroso y que es muy frágil, y eso hay que tenerlo también en cuenta. Es un proceso sumamente frágil y, como decía, lo que vimos con Delcy Rodríguez, estamos viendo que quienes permanecen al interior de Venezuela parecieran dar un mensaje de sostenerse aún y de estar dispuestos a todo con tal de mantener el poder. Entonces debemos ser muy prudentes con esos siguientes pasos y como vemos, pero indiscutiblemente esos son imágenes históricas que demuestran que puede existir procesos de rendición de cuentas ante escenarios y personas que a veces se veían inquebrantables. Natasha, con ese análisis que usted nos viene ampliando y lo que acabamos de observar, esas primeras imágenes ya de Nicolás Maduro descendiendo del avión, escoltado, esposado, también hay otros factores de los cuales se ha venido hablando una vez se dio la rueda de prensa por parte de Donald Trump. Y es que hemos hablado de los factores políticos. Sin embargo, aquí le quiero preguntar su opinión en torno a factores económicos y de geolocalización, porque gran parte de la rueda de prensa de Donald Trump se habló del petróleo venezolano. Sí, esto es algo que también produce muchísima incertidumbre en el contexto venezolano, y es precisamente que la lucha que se ha dado en Venezuela es una lucha por la libertad, una lucha por la transición política hacia la democracia. Y en ese entendido, lo que se desea en el contexto venezolano es una transición pacífica donde la población venezolana sea dueña de su propio proceso. Y por eso es muy importante como esas negociaciones, eso que se va, digamos, esos procesos de negociación que se van a dar en los próximos días y cómo se van a desarrollar estos acontecimientos, porque sí produce también cierto impacto esas declaraciones que da Trump en ese momento, cuál va a ser realmente el desarrollo frente a ello. Y vuelvo, insisto, algo que debemos poner en el centro, que va atado al tema económico, es por supuesto el tema de derechos humanos. Y esto aquí no se menciona por ningún lado, porque esto tiene que ver más con los intereses que están relacionados, como vuelvo y repito, con unas imputaciones que están relacionadas con narcotráfico y con terrorismo. Natasha, ya que estamos hablando de ese factor económico en Venezuela, hay cierta incertidumbre de ese tema, de la manera económica. ¿Cómo se va a reconfigurar esas relaciones internacionales? Bueno, aquí también empezamos a ver dentro de este proceso, al menos los primeros pronunciamientos, cómo se puede generar ese reordenamiento y esa reconstrucción de las relaciones de Venezuela. El problema aquí es que no vemos todavía realmente si habría una transición y quiénes son los que van a liderar esa transición. Lo que tenemos hoy en Venezuela, a las primeras horas veíamos una especie de vacío de poder. Después vemos, como decía, a una Delcy Rodríguez que no asume esa presidencia temporal, pero dice: yo estoy aquí en representación de, y exigimos la liberación. Es decir, es un momento de altísima incertidumbre que no nos permite como dar ese salto a ese proceso de renegociación y de reconstrucción de las relaciones con Venezuela. Pero sí empezamos a ver y anticipar cómo se reconfigura esa dinámica y el rol que va a tener el resto de la región y el resto del mundo con ese posible y anhelado proceso de transición democrática en Venezuela. Hay posibilidades, Natasha, que en medio de este proceso de transición que se podría ya comenzar a abonar el camino para que se dé en Venezuela, no solo se pueda pensar en Edmundo González Urrutia o en María Corina Machado, sino que se vuelvan a generar unas elecciones luego de la captura de Nicolás Maduro para que haya aún más transparencia en todo lo que sea el futuro de Venezuela?
Bueno, aquí hay como voces diferentes frente a cuáles serían esos siguientes pasos, pero hasta el momento, digamos, como la voz más fuerte y mayoritaria es que en Venezuela hubo elecciones. Y hubo elecciones el año pasado, en el 2024, y hubo unas elecciones ese 28 de julio, unas elecciones que no fueron reconocidos los resultados por quienes detentaban el poder, y precisamente son las que sería como ese llamado, al menos ese gobierno de transición. Entonces, digamos que la población, al menos hasta ahora, la voz mayoritaria es no se entendería por qué se llamaría a otro proceso electoral. Sin embargo, si nos acogemos a la Constitución, habría que otro proceso electoral, pero es como es muy difícil entender cómo en un proceso y en un contexto autoritario aplicaríamos mecanismos de la Constitución. O sea, Venezuela es una gran escuela para entender cómo funciona el derecho internacional hoy, las fallas profundas que tiene el derecho interno y el derecho constitucional y cómo reconfiguramos en un contexto completamente atípico, un contexto que no tiene ningún dejo de democracia y que serán acuerdos que se tendrán que hacer para poder determinar cuál es la mejor vía para transitar. Perfecto, Natacha. Vamos a darle ahora la bienvenida a Andrés González, embajador de Colombia en la OEA. Andrés, bienvenido a esta transmisión especial de Cable Noticias en este análisis. Iniciamos de una vez y es: ¿Colombia podría enfrentar riesgos de seguridad tras esta intervención, doctor Andrés? Gracias, Angie. Saludos a todos. Sin duda alguna, el conflicto y la circunstancia de que existiese un régimen autoritario en Venezuela, una ruptura democrática en Venezuela, ha afectado durante los últimos años la seguridad en Colombia, por una razón fundamental, porque tanto grupos armados como el ELN y las disidencias de las FARC han tenido un hospedaje, una recepción, una cierta forma de impunidad en la frontera y en el territorio venezolano desde hace, en el caso del ELN, desde hace varios años. Estos grupos armados se han venido disputando el control territorial tras de las rentas ilegales, del narcotráfico, del contrabando y de otras formas absolutamente al margen de la ley. Entonces, sin duda alguna, el impacto se da, pero yo lo vería desde un punto de vista positivo, es decir, en la medida en que desaparezca el apoyo y el sostén del ELN en Venezuela, pues pierde un espacio de retaguardia, pierde un apoyo fundamental, y de esa manera la transformación, la salida democrática en Venezuela va a contribuir sin duda alguna a la paz en Colombia y a la recuperación de la seguridad en la frontera. Desde luego ese es un proceso, pero es uno de los puntos sustanciales que hay que tener en cuenta. Se trata de una recuperación y consolidación de la soberanía de Colombia sobre la frontera, y allí pues debe actuar de forma decidida la fuerza pública colombiana, el gobierno, y contar con la colaboración bajo el nuevo horizonte que debe darse en Venezuela. Doctor Andrés González Díaz, con las buenas tardes. Usted, como ex embajador ante la OEA, con el conocimiento que tiene de la política exterior y, por supuesto, con esa experiencia en los cargos a nivel nacional, quiero preguntarle su opinión en torno a las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y ya que usted nos habla de esas repercusiones que pueden favorecer al país, pero le quiero preguntar por las declaraciones de Trump, donde asegura que el presidente Gustavo Petro debe cuidar su espalda porque pues no se descarta también un seguimiento en territorio colombiano. Bueno, yo lo que diría sobre el particular es aquí el enemigo común es la delincuencia organizada, el crimen organizado, los narcotraficantes. Ese es el gran enemigo tanto para Colombia como para Venezuela, como para la seguridad del continente y de la región. El horizonte y la mirada deben dirigirse a actuar de manera concertada, de unir la fuerza de los distintos países, desde luego Estados Unidos y Colombia y otras naciones de América, con el objeto de enfrentar el mercado ilícito de la droga, a los capos del narcotráfico, intercambiar inteligencia militar, intercambiar asistencia militar para enfrentar ese grupo organizado. El crimen y el delito de la droga, que es transnacional,
y que está soportado por crimen organizado con grandes repercusiones y alcances financieros y tecnológicos, pues debe ser enfrentado de esa manera. Yo creo que más allá de las diferencias que puedan existir aquí, lo que hay es que abrir plenamente los canales diplomáticos, plenamente la comunicación con las autoridades de la fuerza pública y judicial y enfrentar a ese enemigo común que es el narcotráfico, en todos los órdenes, tanto en el orden militar como en el orden judicial, el intercambio de pruebas, el intercambio de información, la acción concertada de la justicia ante las autoridades tanto americanas como colombianas para enfrentar el lavado de dinero y todas las operaciones financieras. De manera que mi mirada va hacia ese mediano y largo plazo que es fundamental de cooperación y de una responsabilidad compartida entre las naciones para derrotar el narcotráfico. Doctor Andrés, ¿podría influir esta situación, esta captura de Nicolás Maduro en las próximas elecciones de marzo y también en las presidenciales? Pues pienso que es un tema obligado de la agenda. Los diferentes candidatos deben fijar una posición muy clara, porque es que esto cambia totalmente el contexto de las relaciones internacionales, cambia totalmente el contexto de la seguridad, de las políticas de seguridad en la región. De manera que hay que tener clara cuál es la visión que se tiene en el manejo de las relaciones internacionales. Y hay un punto definitivo en lo que hace referencia a la seguridad y a la estabilidad del continente, y es que uno de los principios básicos aquí debe ser la democracia, debe ser la garantía de los derechos humanos y fundamentales, y eso debe ser respaldado, a mi manera de ver, fundamentalmente por el próximo mandatario o mandataria de los colombianos. De manera que es un punto obligado de la agenda, sin duda alguna va a jugar un rol fundamental y se requiere mucha claridad sobre este tema. Ojalá, y en el caso de colombiano, siendo un tema tan importante, tan de fondo, logremos unidad nacional y un consenso de las diferentes fuerzas políticas para enfrentar este tema. Doctor Andrés González, en ese sentido, también quiero conocer su posición frente al papel que debe tomar el país en estos momentos, es decir, mantener una distancia, tomar posición en favor de alguno de los dos bandos. ¿Qué papel debería asumir directamente el gobierno nacional, si bien ya hay un pronunciamiento de la Cancillería donde rechaza lo ocurrido durante las últimas horas en Caracas? Pues yo considero que el papel fundamental de Colombia debe ser el de contribuir a la transición democrática. Aquí tiene que construirse una transición democrática de manera que se encuentre una solución y una salida política, una solución y una salida negociada, una solución que respete la autodeterminación y la participación de los venezolanos. Debe haber un mecanismo que a mi juicio debe conjugar la voluntad popular, que entre otras cosas fue expresada en diferentes procesos electorales, pero que se burló, que no se respetó por parte del régimen de Maduro. Pero la construcción de la transición democrática requiere la participación de toda América y en especial de Colombia, y a su vez un acompañamiento apropiado de la comunidad internacional, tanto de Naciones Unidas como de la OEA, con el objeto de que sea una salida sostenible y con todas las garantías fundamentales, por un lado de la democracia y por otro lado el respeto de los derechos fundamentales. Esa transición democrática debe estar acompañada también de una cuidadosa política de conservación del orden público en estos momentos, para evitar que haya violencia, para evitar que haya abusos, desmanes, y para garantizar que sean liberados todos los presos políticos y que haya garantías de diversa índole. Es todo un proceso que requiere un pulso diplomático muy importante, y todas las naciones deben participar para contribuir en esa solución democrática. Es una responsabilidad, es un deber, no podemos permanecer de brazos cruzados en esa materia, porque no solamente se juega el futuro de un país hermano tan valioso como es Venezuela, sino también la seguridad y la estabilidad democrática en toda la región, en todo nuestro continente. Doctor Andrés, ¿se puede presentar que exista ese asilo político en Latinoamérica? Recordando que el pasado 11 de diciembre la canciller había dicho que ella no descartaba brindarle asilo político a Nicolás Maduro.
Pues mi opinión particular es que aquí no puede haber impunidad. Aquí hemos transitado dolorosamente un conjunto de violaciones muy delicadas de derechos humanos, de derechos tanto a los venezolanos como a los colombianos. Yo recordar cómo durante nuestro paso por la OEA hubo toda una serie de expulsiones y de maltratos a diferentes connacionales en la frontera, y luego igualmente a habitantes y ciudadanos de Venezuela. Ya hay serias imputaciones ante la justicia y las instancias de juzgamiento e investigación a nivel internacional, de manera que eso debe atenderse, debe esclarecerse, lo que corresponde es que no haya impunidad a nivel internacional, que haya garantía de los derechos humanos y que se construya la transición democrática. Yo personalmente creo que en este caso particular no debería proceder de forma ninguna de asilo, pero sí, pues obviamente toda la contribución que sea necesaria para la transición democrática en Venezuela. Pero claro, eso será una situación y una decisión que ponderará la Cancillería colombiana, pero que debe ser tema de análisis de todas las corrientes de opinión. En este caso, doctor Andrés, por la cercanía del país, por los antecedentes que usted ha referenciado, Colombia debe sumar esas garantías y debería ser garante en sus posiciones para brindar entonces tranquilidad también al venezolano de a pie, al que en estos momentos se encuentra bajo incertidumbre porque no sabe cuál será el futuro. Pues Colombia tiene que mantener, como siempre lo ha hecho ahora y en gobiernos anteriores, una disposición solidaria y fraterna con todas las personas que provengan de Venezuela. Somos prácticamente la misma cultura, la misma condición humana. Hemos sido parte incluso de una sola nación en el pasado, de manera que debe haber toda clase de acciones de solidaridad, de responsabilidad humanitaria, de atención en el caso a que a ello hubiere lugar. No hay duda de que no puede haber vacilaciones en todo ese tema, pero además estar preparados, ojalá, para un futuro y un mañana muy promisorio, porque yo creo que de la alianza económica y social y de los empresarios y de los trabajadores, tanto colombianos y venezolanos, que ya puedan trabajar de manera libre e integrada, va a generarse un inmenso desarrollo para las dos naciones. Lo que falta es que haya democracia, que no haya autoritarismo, que haya respeto de los derechos fundamentales, y eso abrirá sin duda algunos unos caminos de desarrollo muy, muy importantes como los tuvimos en décadas pasadas. De forma tal que debemos estar listos para actuar, para ser solidarios y sobre todo que se encuentre democracia y respeto a los derechos fundamentales de una nación hermana que ha sufrido profunda y gravemente en los años pasados. Doctor Andrés, ¿qué esperar de la oposición venezolana? Bueno, como en todos los procesos políticos, hay que encontrar interlocutores y actores razonables con quienes se pueda construir un consenso y obviamente apoyarse en todas esas grandes posibilidades de figuras y actores también de la oposición y de las fuerzas democráticas que fueron indicadas y señaladas en los pasados procesos electorales. Hay que construir un consenso político. Ese es un gran reto, un gran desafío de los venezolanos, que hay que respetarlo para que entre ellos se encuentren los caminos para la reconstrucción y la transición democrática. Ese es el arte de la política y el arte de la diplomacia, en el cual, pues fundamentalmente el papel de países como el nuestro es apoyar y garantizar esos procesos, pero en especial cada nación encuentra sus caminos y allí pues las diferentes fuerzas que respeten y que deseen un mañana democrático en Venezuela, pues tienen que intercambiar sus posiciones con el acompañamiento internacional para encontrar la mejor transición democrática. Muy bien, doctor Andrés, le quiero pedir que no se desconecte. Vamos a terminar también
la intervención con Natasha Rojas, politóloga e investigadora venezolana. Agradecerle, Natasha, por sus apreciaciones, por su tiempo y por ese contexto que nos analizó en Cable Noticias. Ha sido usted muy gentil. Muchísimas gracias a ustedes por informar sobre lo que está sucediendo en nuestro país. Diferentes posiciones, diferentes opiniones, análisis en torno a lo que se ha generado desde las 2 de la mañana con los bombardeos en Caracas, con la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, su llegada ya a Nueva York, que la veíamos hace contados minutos cuando descendía, acompañado de una fuerte escolta, caminando con dificultad. Y doctor Andrés González, le quiero preguntar su opinión en torno a esa imagen que se veía. ¿Qué mensaje puede enviarse desde los Estados Unidos y para el hemisferio que un presidente como lo es Nicolás Maduro, que ha sido señalado como dictador, haya sido mostrado así, esposado de pies y manos? La primera impresión va en el sentido de deplorar profundamente que se llegue a situaciones como estas. Esto no tiene por qué ocurrir, porque nuestros países tienen que encontrar salidas desde el punto de vista político, pacífico y negociado. Ahora, lo que tenemos que mirar aquí es el entorno. En diversas ocasiones se planteó la salida democrática en Venezuela, desde la OEA, con intervenciones de países. Estoy hablando prácticamente de los últimos 10 años, en forma reiterada. Y cada vez que se planteaba una salida democrática y negociada, se acogía en palabras, pero no se encontraba una burla de esas salidas democráticas, cuando todos sabemos que finalmente los conflictos y las diferentes y graves diferencias que se encuentran en nuestras naciones, pues hay que buscarles salidas en las cuales sea el mismo pueblo, a través de la voluntad popular, quien vaya señalando cómo se resuelven las cosas. Pero aquí lo que se dio fue, por un lado, una burla a las salidas democráticas y por otro lado una violación reiterada, sistemática a los derechos humanos fundamentales de la gente, a los derechos económicos y sociales, a un deterioro de las condiciones de vida, de manera que se ha perdido un tiempo muy valioso para encontrarle una salida